A la lucha compañera, rima rojinegra. Es un creer en esto, en un mejor mañana. Bueno, listo, entonces yo creo que ya vamos a empezar con el espacio. Bueno, primero como presentarme un poco. Mi nombre es Alejandra, yo hago parte del grupo Libertario Vía Libre. Entonces, pues antes de empezar propiamente con la sesión, pues contarles un poco qué son los encuentros ácratas, ¿no? Y quién es el Grupo Libertario Vía Libre. Entonces, pues Vía Libre es una organización política que se identifica como anarquista de una tendencia llamada anarquismo social organizado. Nace en el 2010, a mitad de año, y pues desde ese año ha desarrollado espacios de formación principalmente en la Universidad Nacional. Seminarios militantes que les comentamos que próximamente pues vamos a sacar un espacio, todavía no tenemos el lugar confirmado, pero va a ser como sobre feminismos en América Latina y anarquismo, como esa relación. Por si están interesados, pues pueden visitar la página y va a salir como toda la información. Hemos desarrollado distintos seminarios y como que ha sido un espacio de formación central en torno al anarquismo, la historia, debates, bueno, como que hemos impulsado. Sin embargo, pues también impulsamos otros espacios que denominamos encuentros ácratas. Digamos que los encuentros ácratas han tenido como otro carácter, sobre todo se habían centrado como en historia de Colombia, por ejemplo, alrededor de las bananeras, el paro cívico, bueno, como demás. Para esta oportunidad pues quisimos como cambiar un poco el formato y va a ser como un ciclo que va a ser una sesión mensual. Y en esta oportunidad va a ser sobre Bakunin. Digamos que ya en épocas pasadas habíamos hecho un seminario sobre Bakunin, sobre como alrededor del natalicio pues, de los 200 años, pero esta vez como que se va a hacer otro tipo de evento, digamos, porque hay un compañero que está realizando pues, su tesis alrededor del pensamiento de Bakunin, entonces como que hay nuevos elementos y esas cosas que queremos como un poco socializar con ustedes y como poner como a discutir, también pensando pues a Bakunin en su época, ¿no? Como los aportes también alrededor de la fundación del anarquismo y como todo el ideario ácrata, pero también como contextualizándolo aquí y ahora, ¿no? Como que también la idea es aumentar esas discusiones y que no solamente se quede como en la formación intelectual, sino que pues que nos permita pasar como a escenarios organizativos y potenciarlos desde distintos espacios. Bueno, contarles un poco más también que Vía Libre no solo hace espacios de formación, digamos que es el espacio más visible, pero muchas de nosotras hacemos parte de distintas organizaciones que trabajan en distintos campos, ya sea la educación popular, ya sea el mundo universitario, ya sea la comunicación, bueno, como que hay distintos, el género, bueno, alrededor de las disidencias sexuales, bueno, como distintos espacios que ustedes pueden como también ver. Si están interesados pues consultar. ¿No? Bueno, como que eso a grosso modo, y pues bienvenidas y bienvenidos como a este primer encuentro ácrata del ciclo de Bakunin. Igual les estaremos como confirmando próximamente cuándo sería la próxima sesión para que pues puedan como participar. Entonces pues nada, unas cuñas antes de que se me olvide, pues bueno, digamos que contarles un poco la metodología de este encuentro. Va a ser como alrededor de una ponencia que está escrita, digamos que hagamos unas fotocopias, se va a exponer y ya después sería como abrir una ronda de discusión, pues donde esperamos que todos participemos. Entonces, pues si pueden dar un aporte voluntario por el tema de las copias, como que sería estupendo, como que nos ayudaría bastante. Y lo otro, pues como les comentaba, participamos de otros espacios. Entonces, próximamente, pues estos espacios también tienen actividades, por ejemplo, Siendo Cuñas, la colectiva Libertades sobre las Flores, ahorita está desarrollando una escuela en el Centro Comunitario LGTBI. Entonces son los días martes a las 6 p.m. por si quieren participar. En mayo también van a desarrollar unas escuelas. Una va a ser el Rincón Cultural Caracol, un espacio territorial que queda en Kennedy, en Techo Tío. Y otro, no me acuerdo si me recuerdo dónde va a ser el otro espacio de formación. Igual en el Centro Comunitario, pero pues con otra línea, como pues de historia de la liberación homosexual en Colombia desde 1930 al 90 de esta semana. Listo, que va a ser los viernes a las 6. Sí. Listo, y posiblemente dentro de 8 días también saquemos una actividad ya alrededor del 1 de mayo, como también con lo mismo, la historia y con, digamos, con el contexto hoy en día.
Y ya, eso es todo. Entonces, pues muchas gracias por participar y los dejo con Juan. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias por asistir a este primer encuentro, esta primera sesión del encuentro Ácrata del ciclo de Mijael Bakunin. En esta oportunidad pues vamos a trabajar un acercamiento a su biografía y pues preparé un pequeño documento, resumen, que la idea pues es ir comentando y que pues discutamos a profundidad. Ahí están rotando las copias, como decía Aleja, las personas que puedan dar un aporte voluntario pues se les agradece. Mientras les llega desde acá pues igual arranco. Bueno, Encuentro Ácrata, ciclo Mijael Bakunin, primera sesión, acercamiento a su biografía. Introducción. Este escrito busca presentar un breve acercamiento a la biografía de Mijael Bakunin, a partir de las investigaciones contemporáneas realizadas por autores como Nepper y Attali. Por tal motivo, se considera un borrador abierto a posibles críticas, correcciones y revisiones. El mismo se organiza alrededor de 5 apartados cronológicos y temáticos. Primero, familia y primeros años. Segundo, viaje occidental. Tercero, prisión y confinamiento. Cuarto, retorno al movimiento democrático. Y quinto, fundación del anarquismo. Sigue como una periodización clásica, sugerida no solo por Nepper, que es como uno de los biógrafos contemporáneos más interesantes, sino por ejemplo los trabajos de Cappelletti, hablando como de las grandes etapas de la vida de Bakunin, que ya habían sido sugeridos pues antes por Metlao, Guillem, Anselmo Lorenzo. Entonces, familia y primeros años. Mijael Alexandrovich Bakunin nace en la hoy aldea de Priamujino, distrito de Torzhok, provincia de Tver, Imperio Ruso, el 30 de mayo de 1814. La familia Bakunin pertenecía a los estratos medios de la nobleza rusa, que se vieron favorecidos por las reformas modernizantes de los Romanov. El tatarabuelo del futuro Mijael fue comandante de la fortaleza de Zarizhzhin, antigua Stalingrado, actual Volgogrado. Su bisabuelo y sus tíos desempeñaron tareas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su abuelo ocupó alto cargo en la administración imperial antes de comprar una finca en la provincia de Tver, a 480 kilómetros de San Petersburgo y 280 kilómetros de Moscú, para retirarse a vivir con su esposa e hijos. Esa finca rural era Priamujino, en donde viviría sus primeros 14 años el joven Mijail, que en varias oportunidades recordaría esta época como la más feliz de su vida. A sus 15 años es enviado a continuar sus estudios a la Academia de Artillería de la capital rusa y posteriormente se le destina durante 3 años a prestar servicio militar en Minsk, Bielorrusia, en un momento histórico donde los jóvenes aristócratas rusos varones solo podían elegir entre el servicio militar, el servicio administrativo civil o la vida de un terrateniente. Deserta de las labores castrenses en 1834, se dedica a estudiar filosofía alemana y leer literatura y poesía en Moscú, donde participa en diversos círculos intelectuales durante 6 años. Allí traduce el tratado algunas lecciones sobre la vocación del erudito de Fichte. Unos pequeños comentarios así contextualizadores, pues sobre todo a través del trabajo que ha hecho Nepper. Pues parece que los abuelos de Bakunin venían de una nobleza más alta y que es su abuelo el que vive como un descenso en la jerarquía pues, de la aristocracia terrateniente rusa. Su padre, que había sido funcionario diplomático desde los 14-15 años en Viena, en Florencia, y ahí había desarrollado, digámoslo, una labor como agregado cultural de la embajada, traductor y demás. Sin embargo, ante la quiebra de la hacienda familiar, decide retornar a Rusia y es ahí pues, cuando contrae matrimonio y empieza su familia de 10 hijos, 5 mujeres, 5 hombres, dentro de los cuales pues, se encuentra Mijael. Esto, digamos, en un gran contexto histórico marcado pues, por algunas reformas modernizantes del imperio zarista, especialmente, por ejemplo, reformas como las de Catalina la Grande, que en el área occidental de Rusia buscaba como el desarrollo de algunos proyectos productivos pilotos y estimulaba que los nobles se hicieran pues, terratenientes
y pues explotaran de forma moderna, con las últimas tecnologías, pues el suelo para el progreso pues del país, entre comillas. Dentro de esa dinámica pues se inscribe el proyecto de Priamongino. Lo segundo es muy interesante, pues no está desarrollado acá, para un futuro habría que incorporarlo. Bakunin en general habla mucho pues, de su padre, Mijaíl habla mucho de su padre y considera que tiene cierta participación en el levantamiento decembrista de 1825 como el gran antecedente de los movimientos pues de revuelta en el Imperio Ruso en el siglo XIX, y que había tenido pues simpatías liberales. Incluso hay una anécdota familiar que lo halla en París durante la época de la Asamblea Nacional, la toma de la Bastilla, y que habría pues presenciado con mucho entusiasmo esas ideas. Parece que realmente no hay suficiente evidencia para plantear que el padre tenía simpatías pues democráticas, liberales, más bien era un conservador, pero en términos culturales como mantenía cierta apertura. Y es interesante porque cuando la invasión napoleónica a Rusia, pues la hacienda de Priamongino, de todo este distrito de Tver, tiene que ser evacuado pues de manera forzada pues por el ejército ruso pues en retirada por el avance napoleónico, y eso pues parece que marca mucho las opiniones políticas de su padre, que para la década de los 20 en el momento político pues signado por la gran represión que siguió después del aplastamiento del levantamiento decembrista, pues se había conservatizado mucho y era una época peligrosa donde la gente requería mucho estar manifestando su opinión, ser muy reaccionario, muy conservador, y pues el padre de Bakunin parece que no, era la excepción. Puedes mencionar dos cosas aquí muy breves. Por un lado, el servicio militar que presta Bakunin lo hace pues en los territorios bielorrusos que habían pertenecido hasta 1830 al reino de Polonia, y como que el aplastamiento de la revuelta polaca del 30, las relaciones de servilismo en el ejército, como que lo marcan profundamente, y es una época que vive con mucha depresión y mucha soledad. Y por otro lado, anotar pues que cuando va a Moscú pues a estudiar filosofía y se involucra dentro de los círculos intelectuales, Bakunin empieza a ser parte de lo que se conoce como la primera generación de la inteligencia, de la inteligencia rusa, una capa privilegiada muy pequeña de personas ilustradas que en Rusia van a tener como unas lealtades cruzadas entre Occidente y Rusia, y bueno, Bakunin va a ser como esa primera generación de intelectuales, y pues va a tener como esa cercanía especial con el idealismo alemán. En Priamongino sería importante mencionar, al igual que en buena parte del Imperio Ruso y de Europa Oriental, pues subsistía un feudalismo renovado, muy crudo, donde los siervos eran tratados pues como propiedades que se heredaban con la compra de las fincas, y al parecer entre 700 y 1000 personas podían vivir y estar atadas y no poder moverse pues de la hacienda familiar. Eso en cuanto pues a la familia de los primeros años. Segundo, viaje a Europa Occidental. Mijaíl viaja el 29 de junio de 1840 a Alemania gracias a un préstamo de su amigo Alexander Herzen, con el propósito de ir a estudiar a la Universidad de Berlín. Ya en octubre de 1841, en su segundo curso, Bakunin se inscribe en la Universidad de Berlín a las cátedras de Schelling, Filosofía de la Revelación, y de Ranke, Historia de los tiempos modernos, según una carta que envía a sus familiares. En el auditorio se encontraban también el historiador, más bien el futuro historiador del arte, Burckhardt, el filósofo Kierkegaard y Friedrich Engels. Sin embargo, por lo que se sabe, no hubo contacto entre estos cuatro hombres y las clases no causaron mucha impresión al joven Bakunin. O sea, un auditorio pues repleto de grandes personalidades intelectuales del siglo XIX, además de dos pues grandes pensadores del socialismo, pero parece que a Bakunin no le va ni le viene las clases pues con el maestro de la historia académica en Occidente, pues Ranke, ni pues con el último representante como de esa generación del idealismo alemán, que era
que era Schelling. Bueno, ante la disminución de su grupo de amigos y por cercanía con una de sus hermanas, el joven decidió trasladarse a Dresde, capital del reino de Sajonia, ciudad mucho más abierta y liberal, junto con sus compañeros Turgenev y Pavel. Sin embargo, el siempre endeudado Bakunin y su círculo empezaron a padecer una situación de mayor precariedad económica. Entre tanto, los 2 años en Alemania habían generado un hondo impacto en el joven aristócrata, pues la visión conservadora de Hegel, que lo había traído a Occidente, daba paso a una visión más politizada. Sostenía en carta a su hermana: la personalidad de Dios, la inmortalidad, la dignidad de los hombres, del hombre, ahí hay un error, perdón, puede ser comprendida solo de forma práctica, solo a través de la acción libre que se genera y se fecunda a partir de la profundidad más original de un espíritu personal. Sí, mencionar, o sea, por ejemplo, en este momento parece que Bakunin está interesado en hacer una lectura, digámoslo, menos rígida de Hegel, que pues al que lo había impactado hondamente y que era una de las razones principales por las que había ido a estudiar pues filosofía en Alemania. Se configura pues ya algo de su hábito económico muy propio como de los jóvenes de la aristocracia Rusia, que pues dilapidaban sus fortunas de la noche a la mañana. En eso Bakunin no tiene como mucho manejo financiero, mucha educación bancaria, pero bueno, hace parte como de esas prácticas que va a mantener durante buena parte de su vida. Y lo segundo es que en este momento parece estar interesado en hacer como una lectura liberal, si se quiere, del cristianismo ortodoxo ruso. La iglesia ortodoxa rusa, desde pues las reformas de Pedro el Grande, estaba gobernada casi que directamente por el zar, mantenía ese modelo del cristianismo bizantino, del cristianismo oriental, de subordinación del poder religioso al poder político. Los zares mismos eran adorados como dioses, o bueno, en el cristianismo oriental dioses no, pero como íconos religiosos y cabezas de la iglesia, y era muy tradicionalista y conservador. Bakunin estaba interesado, de la mano como de la lectura que empezaban a hacer otros jóvenes hegelianos, de dar una visión, si se quiere, en ese momento más liberal del cristianismo ortodoxo ruso. Se acerca el periodista democrático Arnold Ruch, y este a su vez lo introduce también en las perspectivas filosóficas de los jóvenes hegelianos y el compromiso social con la vida práctica que no había visto en la conservadora academia alemana. Allí desarrollaría la acción libre, un concepto que por ese entonces se entendía central en la filosofía hegeliana. Estudiosos como Hebner en Francia y Stelkov y Polonsky en Rusia coinciden en afirmar la centralidad del año de 1842, en la que tenía la edad de 28 años, para el cambio de mentalidad del joven ruso. Imbuido por la crítica de Ruch a Hegel al violar su principio de movimiento, Mihail escribiría su artículo La reacción en Alemania, fragmentos de un francés, firmado con el seudónimo de Jules Elisard en la revista de Ruch. En el artículo habla que la realización de la libertad se encuentra a la orden del día, pero aún tiene muchos adversarios. Un partido reaccionario que se llama conservadurismo en política, escuela histórica en ciencias jurídicas y filosofía positiva en ciencias especulativas, aludiendo a escuelas de pensamiento de Austria, Prusia y Francia. En oposición habla de un partido democrático cuyo choque con los reaccionarios se inscribe dentro de la dinámica de negación hegeliana. Advierte de la existencia de múltiples contradicciones sociales en países de Europa Occidental y aún en Rusia, presintiendo una tormenta política inminente. Y en el cierre de su artículo se incluye su famosa frase: confiemos pues en el espíritu eterno que destruye y aniquila solo porque es la fuente insondable y eternamente creadora de toda la vida. La pasión por la destrucción es al mismo tiempo una pasión creadora. Nepper, reflexionando sobre las implicaciones de esta célebre cita, sostiene que en términos filosóficos esta última frase guarda paralelos pues con planteamientos de Marx, Nietzsche y aún el economista capitalista pues Schumpeter. En su juventud, Mihail fue un gran lector de Goethe y solía citar frases extensas del Fausto donde se habla de la pasión destructiva y creadora del ser humano. Parte de la cuestión está en la palabra alemana Lust, que puede significar placer, ganas o deseo, y no tiene la connotación de necesidad que tiene en otras lenguas.
Finalmente, las evocaciones prometeicas del texto lo emparentan con la primera generación de los intelectuales románticos rusos. Esa es una tesis fuerte en el texto de Nepper, que Bakunin pues es parte como de esa primera generación, no solo de intelectuales rusos, sino particularmente de la corriente romántica. Bueno, ahí viene la famosa frase que además utilizan no solo sus partidarios más entusiastas, sino también pues sus críticos, pues para mostrar como el pensamiento esencialmente negativo y destructivo de Bakunin. Y aunque pues está muy adornada de poesía y la cosa suena así como himno épico, parece que tiene más que ver pues con la propia concepción hegeliana de la negación de la negación. Parte de la crítica de los jóvenes hegelianos, especialmente la de Ruch a su maestro, era que cuando Hegel ya en su teoría política planteaba que el protestantismo y el Estado prusiano era la culminación del movimiento histórico, pues negaba la idea del movimiento perpetuo, del constante movimiento. Y en ese sentido, parte de la frase se puede entender pues en ese sentido de una dialéctica negativa. Y por otra parte, pues claramente hay una referencia romántica, todavía no hay, digámoslo, una gran propuesta de revolución social o política, pero bueno, la frase pega, la frase es bonita. Hay una variante más conocida que es: la alegría de la destrucción es una pasión creadora, o la voluntad es una pasión creadora. Hay diferentes interpretaciones y usos, que parece que tienen que ver también con cómo se traduce la palabra en alemán, que es la lengua en la que fue escrito pues este artículo. Tras su traslado a Zúrich, redacta una carta a Ruge que luego sería publicada por en 1843, disculpen el problema de tipeo, en el único número de los anales franco-alemanes. En la publicación en la que escribían Marx y Feuerbach, sí, bueno, el maestro materialista de Marx, Michael criticaba el pesimismo histórico de Ruge con respecto a una posible revolución alemana. Advertía el seguidismo alemán de la experiencia francesa y consideraba que una revolución política era inminente en el país germano. La carta terminaba con la afirmación de que la lucha acababa de empezar, con ciertos toques dramáticos posiblemente influidos por Schiller. Empieza entonces a compartir muchos medios de publicación y escritura con los jóvenes hegelianos, especialmente pues a través de la influencia de Ruge, y empieza una politización todavía con muchos elementos románticos, pero pues que es bastante marcada. En su siguiente artículo, El comunismo, apareció en la publicación El republicano suizo. Michael defendía la obra de Weitling, padre del comunismo alemán, que había leído a su llegada a Suiza ante el ataque de una publicación conservadora de Zurich. Es decir, pasa de Dresde a Suiza. En el artículo, el joven criticaba la propuesta comunista, pero reconocía la valía de varias de sus propuestas, al mismo tiempo que admitía la falta de desarrollo del problema nacional en este pensamiento, que consideraba sería superado posteriormente. Michael más tarde entraría en contacto personal con Weitling, por el que llegaría a sentir cierta admiración, y retomaría sus ideas de una sociedad bien organizada que no requeriría del gobierno, al tiempo que intentaba enseñarle sin éxito las ideas de la doctrina hegeliana. Es muy común en las biografías de Marx, de Bakunin, de otros jóvenes hegelianos, que parece que difunden la palabra del maestro como si se tratara de predicadores así evangélicos. Parece que tienen como mucho interés en convertir a los viejos obreros y artesanos socialistas pues como a la causa hegeliana, y ellos muestran interés pues por la potencia analítica del pensamiento de Hegel, pero en general la empresa no llega a muy buen término. Sin embargo, las conservadoras autoridades calvinistas suizas emprendieron un proceso penal contra Weitling por su uso de metáforas cristianas, que a mediano plazo también terminaría por afectar a Bakunin, pues al ser mencionado en la causa despertó el interés de las autoridades rusas. Estas llegarían a notificarle por vía del cónsul ruso el 6 de febrero de 1844 de que debería regresar a Rusia inmediatamente. Cuando después de un mes se vio que Mijaíl no tenía ninguna intención de retornar, las autoridades zaristas dispusieron confiscar sus propiedades, retirarle sus títulos honorarios y condenarle en caso de regresar a trabajos forzados en Siberia.
Michael emprendió el viaje hacia Bruselas en febrero de 1844 acompañado de su amigo y director musical Adolf Reichel. Entonces, bueno, una cosa clara es Weitling, que es como, se considera como uno de los precursores importantes o uno de los primeros en formular la propuesta socialista en Alemania, que era un sastre autodidacta, que es también uno de los grandes pensadores que influencian pues, la propuesta marxista. Él usaba, como muchos pensadores de la época, muchas metáforas cristianas. Cristo el primer oprimido, el primer gran rebelde político, el mensaje cristiano como un mensaje revolucionario y demás. Por supuesto, a las autoridades calvinistas no les hacía ni 5 de gracia y empiezan el proceso pues, que llega a las autoridades de Moscú. Lo segundo es que hablar siempre, que es una forma común del aristócrata Bakunin, pues es sí parcialmente cierto, pero también es verdad que la mayor parte de su vida adulta y la vida que conocemos y trasciende, digámoslo históricamente, pues es un aristócrata privado de sus títulos nobiliarios, de sus rentas y del reconocimiento pues autocrático. Entonces, más parece un desplazado que realmente pues un aristócrata en todo el sentido del término, sin negar pues los orígenes nobles que tiene. Es interesante ahí mencionar que bueno, desde las reformas de Pedro el Grande de Rusia existían como 14 grandes cargos del servicio público. Los aristócratas monopolizaban, póngale usted, representaban entre el 1 y el 2% de la población y monopolizaban pues toda la administración estatal. El padre de Bakunin, que llegó a ser un tipo importante pues en la embajada italiana, llegó hasta el puesto 7. El padre de lo que luego se daría pues Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que llegó a ser administrador provincial de escuelas, llegó como al puesto, bueno, a la categoría 9. La categoría 7 daba el derecho a ser noble por vida, pero no a heredar el título. Entonces hay mala leche cuando el marxismo ortodoxo idealiza los orígenes familiares de Lenin, sin mencionar los títulos aristocráticos de su padre, y enfatiza los títulos aristocráticos de, no sé, los pensadores anarquistas como Bakunin o Kropotkin, soslayando pues que buena parte de la intelectualidad del periodo pues tiene ese origen, por una causa absolutamente material, y es que son esos sectores los únicos que tienen acceso pues a la educación universitaria y a la cultura europea occidental. Entonces, bueno. Según Attali, en junio de 1844, Marx y Bakunin se conocen por primera vez, por intermediación de Ruge. El encuentro transcurre normalmente, no hay señal alguna de aversión. En ese mismo periodo, Marx buscaba entrevistarse con Proudhon, entrevistar a Proudhon, a quien admiraba. Ya como residente de París, Michael se relacionaría activamente con los círculos de migrados alemanes, que llegaban a superar las 50.000 personas, un 5% del total de la población de la ciudad, 1 millón de habitantes, entre los que la proporción de exiliados políticos era alta y su influencia activa. En este contexto se empezó a editar el diario Vorwärts, pronto convertido en diario de todos los demócratas alemanes, en el que Michael no publicó ningún artículo, pero en cuyo consejo editorial, que incluía a Ruge, Marx y Hess, participaba. Su vínculo se daba en parte porque el ruso durmió por algunos meses en la sala editorial, donde, a decir de Bernstein, tenía en esa habitación grande un catre, una maleta y un vaso de estaño. De estas cosas consistía en todo su mobiliario, ya que era la más modesta de todas las personas. Sin embargo, en enero de 1845, el gobierno francés ordenaría la clausura de la publicación y la expulsión de los periodistas, que habría que mencionar, la mayoría no cumplió, pero parece pues que Marx sí, pues, y ahí se exilia en Bélgica. Sin embargo, el contacto más importante que tuvo para el desarrollo de sus ideas políticas en Francia fue con el ya entonces célebre Pierre-Joseph Proudhon. El primer encuentro se produjo entre los meses finales de 1844 y los iniciales de 1845, cuando Proudhon vivía en Lyon y trabajaba en una compañía de transporte fluvial. Ya en 1847 Proudhon se instaló en París y ambos hombres establecieron un fuerte intercambio intelectual, que el primero usó para fortalecer sus conocimientos sobre Hegel y Michael para hacer lo propio con las teorías económicas, tras la publicación por parte del primero de La filosofía de la miseria en 1847.
Herzl, no sin visos literarios, retrata interminables conversaciones nocturnas entre ambos pensadores sobre fenomenología que solo concluían en la mañana del siguiente día, lo que parece ser una práctica corriente de Bakunin según citan otros testimonios, y al parecer también de Proudhon y de muchos intelectuales de la época. Proudhon, que tenía pues un origen obrero y popular, que había sido durante muchos años artesano y aún necesitaba trabajar pese a ser un escritor reconocido, pues era una de las personalidades socialistas pues más influyentes en la década del 40 en Francia y en toda Europa occidental. En 1840 pues había publicado qué es la propiedad, y pues había formulado la famosa tesis de la propiedad es un robo, y establecido algunas de las bases de su propuesta pues mutualista, basada pues en la cooperación, en la posesión individual de la riqueza, pero no en su apropiación privada, bueno, etc. Y bueno, jugaba un papel importantísimo, y diferentes pensadores, no solo Bakunin, pues lo buscaban, era como un personaje muy atractivo en ese sentido. Lo otro es mencionar, bueno, Bakunin parece que siempre mantuvo las mañas, las formas de vida del joven aristócrata, despertarse a la media mañana, almorzar en la noche, pasar toda la noche en vela en una taberna, que en esa época no solo era para tomar, sino también eran como espacios de conspiración política y cultural. Bueno, esas son sus prácticas, y parece que se las mantiene durante buena parte de su vida, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, y es muchos observadores franceses y alemanes son muy escandalizados con ese modo de vida. Muchos de ellos, por ejemplo, provienen de sectores medios, de la burguesía intelectual, etc. Mientras que Bakunin, como joven aristócrata, mantenía esas prácticas que eran comunes a toda la aristocracia europea. Entonces ahí hay un contraste. Si bien Bakunin no era ya un aristócrata titulado ni recibía grandes dineros, pues mantenía algunas de esas prácticas de la vida de sibarita. Bueno, en ese entonces el compromiso del joven ruso con la causa polaca era innegable, y se intensificó tras la fallida insurrección de Cracovia y Galicia en febrero de 1846. En este periodo, Mijaíl publica un artículo en el periódico liberal parisino El Constitucional, denunciando la persecución de los católicos en las provincias lituanas y bielorrusias del Imperio Ruso. Desde ese momento se convirtió en asiduo de las asociaciones polacas. Sin embargo, los conservadores polacos no acogieron sus tesis de revolución social y su propuesta federal para Ucrania y Bielorrusia, y varios de ellos, presos de la rusofobia, empezaron a considerarlo como un agente zarista, acusación injustificada que lo perseguiría durante buena parte de su vida política. Las acusaciones se probaron falsas tras la apertura de los archivos policiales de la policía ocurridos tras la revolución de 1917, cuando se encontró que este rumor había sido plantado a finales de 1847 por una acción conjunta entre Kisilov, embajador ruso en Francia, y la prefectura de policía de París, que, preocupados por su influencia, lanzaron una campaña para desacreditarlo entre el público democrático. Bueno, esto es muy interesante. El medio de exiliados rusos parece como una universidad pública colombiana, está llena de conspiraciones, persecuciones, la mitad imaginarias, la mitad reales, y es parte de crecer políticamente que uno acusa y es acusado de tira, de colaborar con la policía y demás. Este es un mecanismo especialmente perverso, porque Bakunin es perseguido por la institucionalidad policial, pero la forma que encuentran pues para desprestigiarlo y para minar su peligro político es esparcir el rumor falso pues de que colabora con las autoridades. De entrada siempre es bastante absurda la cosa, pero hay como disposición en el medio de los exiliados políticos, en medio de las prácticas de conspiración y demás, pues para ese tipo de prácticas, ¿no? Pues que nos hacen como también pensar en nuestro medio y las semejanzas que puede tener con nuestra realidad. La otra cuestión que es muy interesante, ahorita lo profundizamos, es que Bakunin entra pronto en contacto por el reducido número de exiliados políticos de Rusia, pues con exiliados políticos
también de la región eslava, pues que son los polacos, que son pues el estado que dejó de existir desde el 30, que se reparte el imperio austrohúngaro y el imperio zarista, y pues digámoslo, la bestia por excelencia del nacionalismo ruso. Qué interesante que aún este joven Bakunin, todavía demócrata y nacionalista, parte por reconocer al pueblo oprimido, uno de los pueblos oprimidos por el imperio autocrático de los zares, por su estado, pues para hacer su reflexión, ¿no? Los despistados que creen ver en Putin un personaje progresista, que no conocen su biografía, ni su propuesta política, ni su programa, ni lo que ha hecho en 10 años o más de ejercicio del poder, pues piensan que la autoridad que ejerce sobre los pueblos de Europa Oriental pues es hasta cosa positiva, y no entienden que parte de una crítica auténtica pues al colonialismo, al imperialismo, pues empieza pues por criticar al propio Estado, al propio país, y en el caso de Bakunin pues a un imperio tan opresivo como lo es el ruso. Por supuesto, esto es considerado por las autoridades zaristas pues un delito grave, pero pues es importante pues tenerlo presente. Mijaíl, muy interesado en el pensamiento republicano y democrático, también se sentía atraído por los movimientos de liberación nacional, campos en los que no dejaban de existir tensiones y contradicciones entre los movimientos democráticos y la liberación nacional. Así, en su primer discurso público, pronunció el 29 de noviembre de 1847 durante el banquete de los exiliados polacos en París, organizado por el 17º aniversario del levantamiento polaco, le permitieron enfrentarse a esta contradicción por medio de una tesis de paneslavismo democrático o revolucionario. La tesis partía de uno de los lemas del levantamiento de 1830, por vuestra y nuestra libertad, que buscaba evocar la rebelión decembrista de 1825. Al tiempo sostenía que se tenía como enemigo común la autocracia zarista y la verdadera nación rusa se oponía a la opresión polaca. Más adelante, en 1848, Mijaíl proponía una unión para fundar la federación que dentro de poco habrá de unir todos los pueblos eslavos. Este planteamiento retomaba elementos del paneslavismo ruso, pero con características democráticas, y al tiempo proponía luchar también por la liberación de los pueblos eslavos sometidos en Austria. Aquí un comentario interesante. Bueno, los primeros movimientos de liberación nacional europea, alemanes, italianos, polacos, entre otros, tenían al menos hasta la primera mitad del siglo XIX como un carácter más democrático y estaban más asociados pues con ideas republicanas. Luego eso fue modificándose, pero aún en eso Bakunin sentía cierta prevención contra, por ejemplo, los planteos del viejo Estado polaco, que entre otras cosas incorporaba territorios que eran de lo que hoy sería Bielorrusia, Ucrania, Letonia y demás. De hecho, cuando se restablece el Estado polaco por obra de los alemanes, las autoridades polacas entran en confrontación militar con varias de esas regiones para intentar anexárselas. Los movimientos de liberación nacional pueden tener cuestiones positivas y pueden responder a una voluntad, digámoslo, legítima de autodeterminación de los pueblos, pero el problema de generar estados y estatalidades es que mal que bien se tienen unas fronteras y se reconocen por ellas y necesitan crecer, y muchas veces entonces era crítico pues de la vieja idea restauracionista de Polonia, aunque defendía la autodeterminación del pueblo polaco dentro de una propuesta pues de federalismo paneslavo. Es interesante porque las autoridades zaristas jugaban mucho con el miedo de bielorrusos y ucranianos al viejo imperio polaco para mantener la nueva opresión y mantener pues a esos pueblos enfrentados y divididos. Entonces, bueno, hay un poco la complejidad de ese escenario. Bakunin vuelve a París. Bueno, damos un salto un poco grande, pero entonces desde en el 47 le toca dejar el país, va de nuevo a Bélgica y bueno, está ya la revolución. Bakunin vuelve a París tras el estallido de la revolución del 23 de febrero que derroca la monarquía de Luis Felipe de Orleans. Muchas vías férreas han sido arrancadas, hay barricadas en las calles, tiendas saqueadas y el Palacio Real y las Tullerías han sido destruidas. El ambiente es un hervidero y 200 diarios circulan en la capital revolucionaria. Dirán de sus actividades en París
ya no abandonaba los puestos de los miembros de la montaña. Allí pasa sus noches, come con ellos y no se cansa de predicarles el comunismo y la igualdad de salarios. Digamos, muchos, tan pronto estalla la Revolución de Febrero, que es la punta de lanza de la primavera de los pueblos, de la gran revolución continental de 1848, pues muchos exiliados políticos retornan a Francia, entre ellos el propio Mijaíl, y se involucra pues en toda esta movida cultural, pero también pues como en esta parte, si se quiere, más práctica de la cosa. Y bueno, como que el impacto que tiene la revolución del 48, pues finalmente derrotada, es fundamental pues en la formación de su pensamiento y en general en la formulación de la propuesta pues del socialismo contemporáneo, ¿no? Sigo. En la segunda mitad del año, Bakunin viaja en medio de la primavera alemana, iniciada en Frankfurt, donde sesiona la nueva asamblea, pasando por Colonia, Berlín y Leipzig, en medio de una agitada campaña electoral. Estaban en campaña para elegir las primeras autoridades democráticas. El 12 de octubre del 48, la nueva Gaceta Renana, dirigida por Marx, acusa a Bakunin de ser un agente zarista basado supuestamente en una confidencia de George Sand, que la autora niega vehementemente en una desmentida publicada en el propio periódico. A finales de abril de 1849 se producen motines populares en Dresde que buscan el restablecimiento de la Constitución liberal aprobada por la disuelta Asamblea de Frankfurt. En estas acciones el joven Richard Wagner conoce a Bakunin, que reside en su ciudad universitaria secretamente desde mediados de ese mes. El 6 de mayo se producen choques entre la Guardia Comunal, en la que participa el ruso, y el ejército prusiano, que se salda con la conquista de la ciudad por las tropas reaccionarias, la huida de Wagner y la captura de Bakunin. En el mismo periodo también han resultado presos Lasalle y Engels huye a Suiza. Entonces, bueno, lo primero mencionar, es interesante esta referencia, digámoslo, instalada la mentira policial de que Bakunin es un infiltrado. Marx, que ya empieza a tener algunas tensiones todavía más personales que políticas con el ruso, pues difunde pues ese rumor en el periódico que él dirige. Y como siempre, muchas veces pasa con ese tipo de cosas, pues la persona que supuestamente hace confidencia saca una carta pública diciendo que no es. Lo segundo es esta relación tan particular que establece Bakunin con George Sand, una de las grandes literatas pues francesas del siglo XIX, una precursora del feminismo y también de ideas socialistas y democráticas, y parece que su autora de cabecera, muy popular entre los jóvenes rusos en general y entre la intelectualidad pues rebelde y democrática rusa en particular, y parece que se ven en un par con cierta frecuencia Sand y Bakunin, y Bakunin retoma elementos de algunas de sus novelas en varias de sus cartas y escritos políticos. Uno de los temas que parece que sensibiliza mucho a Bakunin, que la influencia de Sand es importante, pues tiene que ver con la defensa que hacía la autora pues de la libertad de las mujeres para, digamos, manejarse dentro del matrimonio. No era pues la ruptura revolucionaria, pero digámoslo, implicaba que la mujer pudiera escoger entre comillas a su pareja, por supuesto su pareja heterosexual, pero a su pareja, y pudiera desarrollar, digámoslo, una vida activa. Esto tenía mucho que ver con lo que Bakunin mismo había experimentado con sus hermanas, que sus padres habían pretendido casar con pues, personas influyentes, y que Bakunin había defendido pues, que se juntaran con quien quisieran y demás, en un drama así romántico, medio de telenovela, pero que en el fondo pues reflejaba como unas tempranas convicciones pues igualitarias en temas de sexo pues de Bakunin, cercano pues al protofeminismo de Sand y a sus reflexiones sobre la libertad de la mujer. Se me perdió. La parte de abajo de prisión en confinamiento. ¿Qué página que mira? Ah, sí, disculpen. Listo. El 19 de junio de 1849, el día que la libertad de asociación y prensa es suspendida en Francia por el recientemente electo Luis Napoleón, Bakunin es entregado, y qué pena el error de tipeo, por Prusia a Austria
y finalmente extraditado a Rusia, donde permanecerá en prisión 8 años. Es hecho prisionero en la fortaleza de San Pedro y San Pablo de Kronstadt, cerca de San Petersburgo, y allí escribe su famosa Confesión al zar en 1855. Sus amigos europeos pierden su pista y Rugg se empeña en una campaña por sostener la memoria de Bakunin, detenido por las autoridades y pues desaparecido, dado por desaparecido. Tras su carta al zar, su pena es aliviada, disculpen de nuevo el error, y es enviado a confinamiento en Siberia, donde contrae matrimonio y pasa 5 años. Por error mío, por error propio, no puse pues el nombre de la esposa de Bakunin, pero pues sería un elemento importante a tener en cuenta. Pues dos comentarios sobre esto. El primero, pues es interesante que después de derrotada la primavera de los pueblos del 48, pues las autoridades reaccionarias pues se restablecen en toda Europa, y hay una plena cooperación entre Prusia y Austria pues con el imperio zarista. Y esto es interesante pues porque hay toda una historia conservadora y liberal que defiende que pues estas repúblicas eran, mejor dicho, lo mejor, y pues pasan por alto, por ejemplo, la activa cooperación de los servicios policiales e inteligencia con un pequeño despotismo que era el imperio zarista, pequeño detalle que se les olvida mencionar a los historiadores conservadores. Lo segundo pues es la famosa confesión al zar, pues, realmente se llama Confesión a Nicolás I. Es una carta autobiográfica donde Bakunin relata de forma muy acomodada su vida, y luego dice que estaba a mitad de camino entre la confesión y la poesía, y en ella pues dice que se llevar por las pasiones de París, y pues que pide clemencia y se la obsequia. Por supuesto, hoy sentados en este espacio nos parece pues un acto que no es de máxima valentía, pero en una situación como la de estar prisionero en una isla gélida, sin muchas perspectivas de futuro, pues era un movimiento legítimo. Los detenidos y las detenidas muchas veces recurren a ese tipo de cosas. Y bueno, es desterrado a Siberia, y bueno, ahí como intenta rehacer parte de su vida. Este sería ya nuestro cuarto apartado: retorno al movimiento democrático. Escapa, qué pena de nuevo el error de Ipeo, en 1861, atravesando el continente asiático, desembarcando en Yokohama, otro error, Japón, luego San Francisco, Panamá y Boston, llegando el 26 de diciembre de 1861 a Londres como jefe desaparecido durante 12 años de la revuelta de Düsseldorf, el Sigifredo de Wagner, el protegido de Vogt, detenido por 3 despotismos. Allí va a ver a Marx para expresarle su admiración y comentarle su intención de traducir el manifiesto comunista al ruso. Una mención así muy breve, pues el paso de 2 semanas de Bakunin por Panamá, que en ese momento pues es una provincia de la Confederación Granadina, pues es absolutamente accidental. Pasa pues por el ferrocarril, no está construido aún el canal transoceánico, y bueno, los más entusiastas quieren ver que hay una semilla revolucionaria, y Bakunin en esas 2 semanas hizo agitación, como pasa con otros pensadores que tienen relación con el país, pero pues es una visita meramente circunstancial, obligado por la necesidad de ir a Europa. En Boston, en cambio, parece que se queda unos meses, se relaciona con el ambiente de exiliados políticos europeos y luego retorna a Londres. Lo otro es lo del Sigifredo, es una interpretación cuestionada, pero es verdad que Wagner en varios pasajes habla de su relación con Bakunin, de la admiración que le despertaba, y que se inspiraba en estas figuras de rebeldes eternos pues, para crear algunas de sus piezas. Entonces es válida la asociación pues, con ese personaje. Marx y Bakunin empiezan a perfilarse como enemigos políticos desde 1866. Aunque ya sabemos, pues Marx había difundido pues, los rumores infundados de ser un conflicto policial. Participa del Congreso de la Liga por la Paz y la Libertad, donde es elegido parte de la mesa directiva,
que proponía una unión federal y democrática de los estados europeos. En ese mismo periodo pues funda los Hermanos Internacionales. Esta Liga de la Paz y la Libertad es considerada hoy pues como un antecedente remoto, inspirado pues por nacionalistas italianos, entre otros, pues de la Unión Europea, pero pues sus formas y propuestas políticas eran bastante distintas. Y bueno, en ese periodo entra en contacto con el exiliado ruso Sergei Natchev, escribe el texto Catecismo Revolucionario en el 66 y pues luego romperá dramáticamente con el personaje. Una pequeña mención de eso, muy importante además. Parece que Bakunin recién conoce a Natchev, que llega con una historia fantástica de cómo ese exiliado de Rusia pues se enamora del personaje, realmente queda así atrapado en sus delirios de conspiración y etc. Y cuando él escribe su Catecismo Revolucionario en el 66, inspira a que Natchev luego haga una versión propia, que plagia algunos apartados de Bakunin, pero es otra versión que tiene el mismo nombre y que tiene sus famosos leyes revolucionarias de que la secta de revolucionarios no puede romper y que la traición se paga con la muerte y demás. Sin embargo, el personaje empieza a robarle alguna plata, empieza a manipular varias de sus influencias políticas, no es claro cuál es su programa, más allá del culto a la violencia no hay demasiado desarrollo, luego Bakunin rompe pues radicalmente con Natchev, con la perspectiva pues del terrorismo político y con la idea de que el atentado a las grandes autoridades pues va a resolver pues los grandes problemas populares. Ojalá esos pasajes de Bakunin en su agria y muy fuerte crítica a Natchev, que no se da en una sino en varios documentos y cartas, pues hubieran sido pues conocidos por el anarquismo de finales del siglo XIX, que de alguna manera cayó en ese libreto. Natchev hoy no es considerado como un pensador anarquista, algunos lo plantean pues como un nihilista contrario al zar, pero cuya propuesta constructiva era muy vaga. Pues es famoso por el asesinato que hacía de los exintegrantes de su grupo, y pues por su precón pues del terrorismo político. No es más la cosa. Bueno, y aquí viene ya el periodo pues más interesante quizás, que es la fundación del anarquismo. Tras organizar una ruptura por izquierda del Congreso de 1868, el Congreso de la Liga por la Paz y la Libertad, se entiende, constituye en julio de 1868, el mismo año, la primera alianza internacional de la democracia socialista, que Attali, desorientado, llama nueva agrupación, nuevo grupúsculo anarquista. La alianza tiene por programa el ateísmo militante, la supresión de la propiedad privada y el derecho a la herencia, instrucción gratuita para todos los niños de ambos sexos, rechazo de toda la acción que no tenga por objetivo inmediato y directo el triunfo de la causa de los trabajadores contra el capital, y la disolución del Estado de la Unión Universal de las Asociaciones Libres, tanto agrícolas como industriales. En ese periodo escribe su primera gran obra, Socialismo, Federalismo y Antiteologismo. Pese a la resistencia de Marx, Bakunin disuelve la primera alianza e ingresa a la sección ginebrina de la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, y participa del tercer congreso que se desarrolla en Bruselas el 6 de septiembre de 1868. En el congreso, Bakunin redacta 50 proposiciones, incluyendo un programa por la nacionalización del suelo, el subsuelo, los ferrocarriles y las vías de comunicación, que finalmente son aprobadas. Proposiciones en las que coincide con los marxistas contra los pluronianos. Apunta sobre el Congreso: no podemos ni debemos desconocer el inmenso y útil alcance del Congreso de Bruselas. Es un gran, el mayor acontecimiento de nuestros días, y si nosotros mismos somos demócratas sinceros, perdón ahí la inclusión sexo diversa, debemos no solo desear que la Liga Internacional de los Obreros termine por incluir a todas las asociaciones obreras de Europa y América, sino también cooperar con ello con todas nuestras fuerzas, porque hoy puede constituir la verdadera potencia revolucionaria que puede cambiar la faz del mundo. Hay dos observaciones muy breves sobre el tema. Lo primero es que rota la Liga de la Paz, Bakunin constituye lo que se conoce como la primera alianza, y ya dentro de la internacional, que uno de sus requisitos es disolver las organizaciones internacionales, integrarla en las secciones nacionales, parece que se constituye una segunda alianza con el mismo nombre.
Esa segunda alianza es la que tiene un programa político más cercano pues, a la propuesta anarquista de Bakunin. Estos son años claves pues, en esa transición ideológica, teórica que el pensador ruso está haciendo, y todavía no es claro donde, digamos, lo termina la propuesta federal o confederal y donde empieza pues, una crítica radical pues, al principio de autoridad. Pero justamente es en este periodo del 68, esta obra de socialismo, federalismo, antiutologismo, la alianza, el ingreso a la internacional, que, digámoslo, en algunas nuevas lecturas de la historia del anarquismo pues están teniendo como el origen pues del anarquismo contemporáneo. Y aquí viene parte del debate. La historia predominante, liberal y marxista, que muchos historiadores anarquistas compraron, viene a plantear los orígenes del anarquismo pues desde la antigüedad y Grecia, o lo planteaba pues desde la Revolución Francesa, y quizás el canon más clásico lo hace más recortado aún desde Proudhon. Pero es claro en la propuesta política de Proudhon, en su programa, en sus actuaciones en la Revolución del 48, que aún ahí no hay pues parte de las ideas distintivas de la crítica a la dominación social de Bakunin, aunque es claro que muchos de esos elementos luego van a ser retomados. Como que parte de una nueva lectura de la historia del anarquismo lo hace más corto, o sea, no ha existido toda la historia y todo el mundo ha sido más o menos anarquista, todos los poetas, todos los científicos y bla, para darse un poquito más de golpes en el pecho, pero quizás menos gloriosa, pero más consistente. Y por otro lado, digámoslo, aunque tiene una tradición democrática, socialista, popular muy vasta y bebe de ella, digámoslo, tiene unos planteamientos originales, ¿sí? Que tienen que ver pues, con la crítica a la dominación social y el principio de autoridad. Plantear que es solo una crítica al Estado y emparentarlo con todos los liberalismos pues es un error epistemológico e histórico, y reducirlo, digámoslo, solo a, digámoslo, sí, la crítica al autoritarismo pues lo reduce como un movimiento político y filosófico con una propuesta específica. Entonces, bueno, eso en cuanto a polémicas. El 22 de septiembre envía una carta de conciliatoria a Marx, donde reconoce su liderazgo y se empeña, pues dice ser sincero en querer aportar a la internacional. En paralelo gana el líder de la sección ginebrina y dirigente de los trabajadores de la construcción, Becker, para sus ideas, cosa que Marx anota amargamente. Coordina la misión de propaganda del diputado Giuseppe Fanelli a España a predicar las tesis de la internacional y la alianza. Digamos, los que sostienen la existencia de la segunda alianza se basan en gran parte, o en una de sus fuentes, pues es la gira de propaganda famosa de Fanelli, que tiene por un lado los estatutos de la internacional y por otro los de la alianza, y pues que hace parte pues, de cómo llega como el anarquismo doctrinario pues, a España. Fanelli está en Barcelona y en Madrid, ahí se contacta con Anselmo Lorenzo, y pues parece que existe como esa idea de una organización política de los aliancistas que comparten un programa que ya empieza a ser anarquista, en medio de una organización social amplia, sindical amplia, que no es atraparlo todo, tiene una ideología clasista y revolucionaria, pero es multitendencia y consisten diferentes corrientes políticas en su interior. Digamos, la lectura anarcosindicalista de Bakunin pues tiene puntos interesantes, rescata, digámoslo, la importancia que daba Bakunin a la acción de los trabajadores, a la acción sindical, pero obvia este tema de que piensa que la alianza como organización política protoanarquista va en paralelo, está de la mano de un movimiento sindical amplio que Bakunin, es claro, piensa no debe tener una adscripción ideológica, aunque luego en los debates esa cosa se va a complejizar. En agosto de 1869, el joven Liebknecht, líder del naciente Partido Socialdemócrata Obrero Alemán, denuncia a Bakunin como agente ruso, y Marx dice a Engels que el ruso quiere convertirse en el dictador del movimiento obrero europeo, pero que debe cuidarse porque será excomulgado, ya se la viene preparando. En octubre, Bakunin firma un contrato para traducir al ruso El Capital de Marx, aparecido en 1867, y escribir a Herzen sobre los méritos intelectuales de Marx y sus logros organizativos, que no impiden que esté dispuesto a emprender una lucha a muerte por una cuestión de principio como el comunismo de Estado.
En 1870 Bakunin propone el traslado del Consejo General de la Internacional a Suiza por su fortaleza entre la Federación Jurasiana y las facilidades de desplazamiento continental, encontrándose con la fuerte oposición de Marx, que defiende la centralidad de Inglaterra por la preeminencia de la clase obrera y ser la metrópoli del capital, y por considerar que la situación del continente no es favorable al cambio social. En su confrontación con el ruso, Marx afirma que Bakunin defiende el rumor, o esparce el rumor, de que él es un agente prusiano, aunque en realidad se trata de una campaña difundida por el jefe de la policía política de Bismarck. O sea, parece que es posible que Bakunin haya caído en las mismas prácticas en las que cayó Marx, digamos, lo de denostar de su adversario contrincante político pues de forma poco honrada, y una vez más es una campaña orquestada por los propios servicios. Lo segundo aquí es, pues digámoslo, indudablemente Marx es un gran estudioso y un tipo pues muy pendiente de la actualidad política europea, pero en su defensa de que el Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores permanezca en Inglaterra en 1870, realmente está siendo como muy mecánico y conservador en las predicciones que hace de lo que puede pasar en Europa. Pues unos meses después pasará pues todo el cataclismo de la guerra, pues está la guerra franco-prusiana y estallará luego la Comuna de París. En el marco de la guerra franco-prusiana apoya la Comuna de París en momentos en que hay desconcierto entre las filas internacionalistas y participa del fallido levantamiento del 26 de septiembre de 1870 en Lyon, llamando a la caducidad del Estado, la supresión de los tribunales y los impuestos de guerra, hipotecas y deudas privadas, y la convocatoria de una convención nacional revolucionaria encargada de rechazar la invasión prusiana. Una zonada en la que participaba Bakunin toma el ayuntamiento y los principales edificios públicos, pero pronto la situación es controlada por las tropas napoleónicas. Bakunin huye a Marsella, Ginebra y finalmente a Locarno en Italia. En el mismo periodo, Engels busca viajar a París a combatir junto con los obreros franceses. En este periodo Bakunin escribe La Comuna de París y la noción del Estado. Bueno, la Comuna, digamos, el intento de Lyon es anterior a la Comuna, pero es como uno de los antecedentes. Parece que hay algunas rebeliones comunales previas al levantamiento de París, que son importantes. En los textos antibakunistas de los marxistas, del propio Marx y Engels, se utiliza mucho ese intento fallido de insurrección pues como una mofa, pero obvian decir que Engels estaba que se iba a París pues más o menos a hacer la misma. Entonces como que se entiende un poco la psicología del momento. No deja de ser una acción desesperada, pero por otro lado París intenta también convocar una convención nacional revolucionaria y aunque es menos radical en sus medidas programáticas, pues también desarrolla una serie de medidas de reforma social en medio de una guerra que se perdió o que se está perdiendo. Entonces como que ahí uno tiene más marco para relativizar qué tan aventurera, qué tan extrema era la posición de Bakunin. Bueno, se desarrolla la Conferencia Extraordinaria de Londres de la Internacional en 1871, en la que Marx, aliado con los blanquistas y los sindicalistas, condena las tesis de Bakunin. En noviembre de ese año, el intelectual ruso reclama la convocatoria de un congreso ordinario para mantener el principio de autonomía de las secciones y hacer volver al Consejo General a su función normal, la de una simple oficina de correspondencia y estadística, que es la frase famosa que utilizan en general casi siempre el sindicalismo libertario pues para explicar cómo piensa la función de coordinación. En el caso colombiano, Elías Castellanos en un artículo en Vía Libre intenta explicar el funcionamiento de la Federación Obrera como una oficina de correspondencia y estadística. Bakunin vuelve a participar en el séptimo Congreso del Internacional en La Haya de 1872, el primero al que asiste Marx de forma presencial y en donde los estatutos de la Internacional se modifican a favor de la constitución de partidos políticos que busquen la representación parlamentaria. En medio de álgidos debates, el último día del Congreso, Marx exhibe teatralmente el contrato de traducción del Capital al ruso firmado por Bakunin por un valor de 300 rublos, que él mismo no había cumplido, quedándose con el anticipo, modus vivendi del propio Marx. Exhibe además una amenaza de muerte firmada por Natchev contra el editor, documento que Bakunin dice desconocer, pero sus adversarios impulsan una votación en la que se decide su expulsión por 27 votos contra 7 y 21 abstenciones.
En el mismo congreso, la mayoría marxista vota por la práctica muerte de la organización con el traslado del Consejo Federal a Nueva York, donde la seccional es pequeña y el contacto con Europa complicado. Bueno, este es como el punto máximo del conflicto Marx-Bakunin. Tiene pues mucho de mezquindades personales de ambos personajes, no hay que negarlo. Marx es un personaje clave en la fundación de la Primera Internacional, pero no suele asistir a los congresos organizativos, está más cómodo con su papel como intelectual y comunicador desde las sombras. Bakunin, en cambio, tiene un rol organizativo y agitacional mucho más activo y pues participa de varios congresos. El tema es que Bakunin realmente se queda con ese anticipo, pero la cuestión del asunto es que Marx toda su vida hizo lo mismo. Le pagaban un libro, le pagan el Capital en 1845 y bueno, 20 años después con otra plata lo termina editando. Realmente pues es parte como de esas prácticas desesperadas de los exiliados, muchos de los cuales no trabajaban realmente como el propio Mijaíl o como Marx, pues para mantenerse viviendo, tomando préstamos, sacando plata de donde no hay, etc. Y bueno, de nuevo está la amenaza de Nachev al editor, el Nachev es todo un ampón, y bueno, eso genera pues todo el ruido, todo el drama pues que lleva a la expulsión de Bakunin. Hay que decir que en el Congreso de Londres, que se convoca en medio de la guerra franco-prusiana, es un congreso extraordinario, las delegaciones no son muy representativas. Y si alguno aquí ha participado de los congresos nacionales estudiantiles, que son muy interesantes y muy valiosos y hay que seguir participando, pues más o menos se entiende cómo funciona la cosa si no hay definiciones democráticas previas de las universidades. Si eso no existe, y a veces pasaba en la internacional, pues la delegación, la organización que tiene más músculo y que lleva más participantes, pues es la que va a terminar forzando la mayoría en las decisiones. Parece que Marx muñequea mucho en el Congreso de Londres y hace una alianza rara con los blanquistas que tanto había criticado y con los reformistas de derechas, pues contra la posición entre comillas apolítica o antipolítica de Bakunin. Y en el Congreso de La Haya pues eso se repite y el gran tema es que pasó la represión de la Comuna y empieza una ola de terror, de persecución contra los socialistas en toda Europa. Entonces el movimiento queda realmente muy desarticulado. Entonces es difícil que en ese momento las secciones pues puedan realmente reunirse y demás. Tanto bakuninistas como marxistas, digamos, terminan en cierto sentido sustituyendo la deliberación pues, más activa de las organizaciones pues, para plantear sus opiniones, que no es por supuesto patrimonio de esta discusión, sino pues es una práctica más extendida. Que Marx, que no era trabajador, fuera secretario del Consejo General, que Bakunin, que tampoco lo era, fuera delegado por Ginebra y luego por Lyon, etc., pues muestra que la cosa era paradójica. De hecho, la Primera Internacional, aunque muy importante en la historia del movimiento obrero, durante gran parte fue sobre todo una unión de exiliados políticos que incluía pues, a diferentes tendencias socialistas y nacionalistas, y donde las bolsas de trabajo de Francia y las uniones inglesas, que aportaban mucha gente, pues realmente no participaban muy orgánicamente, ¿sí? Entonces, eso un poco fue cambiando, en parte, por ejemplo, por la actividad de Bakunin en España, en Italia, en Suiza, pero de todas maneras la internacional pues tuvo como esa limitación. Bueno, Bakunin junto con la mayoría simple de participantes del Congreso rompe con el Consejo General de la Internacional e impulsa la formación una semana después de la llamada Internacional de Saint-Lumière o Internacional Negra, que en septiembre de 1872 incluía secciones como la Jurassiana de Suiza, española e italiana y la mayoría de secciones de Francia y Estados Unidos, que estará activa hasta 1877. En el Congreso del 27 de abril de 1873 de la llamada Internacional Negra, en Neuchâtel, perdonen la mala pronunciación, se reúnen 7 federaciones europeas que ahora incluyen las acciones de Inglaterra, Bélgica y Holanda y la práctica totalidad de la antigua AIT, que proclamar la derogación del Consejo General y la autonomía de las federaciones, perdonen el error de tipeo. En este convulsionado periodo escribe su principal trabajo filosófico, el incompleto Dios y el Estado, en 1871, y su análisis sociohistórico más elaborado, pues Estatismo y Anarquía,
1872. Una mención ahí pues es que la historiografía marxista suele rescatar el papel de Marx, indudablemente fue muy importante en la internacional, no suele mencionar mucho pues que tuvo mucho que ver con la disolución de ese proyecto pues con el traslado de la sede a Nueva York, siendo pues que el eje de la misma estaba pues en los países de Europa Occidental, si bien tenía secciones en 3 continentes, secciones en África y secciones en América, pero el eje estaba en Europa. Y suele también obviar que la Internacional de Saint-Imier, la mayoría, digamos, es raro porque la mayoría de delegados expulsan a los bakuninistas, pero luego la mayoría de secciones se reúnen en el Congreso Paralelo, pues continúa un tiempo más y reúne la mayoría de asociaciones. Lo que sí parece que sucede es que los anarquistas fuerzan una declaración muy antipolítica, muy por la revolución social inmediata, y grandes organizaciones como la inglesa, que son mucho más conservadoras, pues lo apoyan en primer momento, pero luego ya no están tan de acuerdo y un poco contradiciendo los consejos que antes ellos habían propuesto de mantener la autonomía de las secciones y mantener pues las organizaciones como de tendencia amplia, pues como que intentan imponer el programa más de una organización política que de una coordinación, digamos, lo social, lo sindical. Y eso, digamos, lo precipita la crisis de la Internacional de Saint-Imier, que se termina un año después de la primera internacional. Bueno, radicado de nuevo en Suiza, busca promover una insurrección campesina en el norte de Italia que finalmente fracasa en 1874. En el proceso conoce al joven demócrata socialista Enrico Malatesta y vive su vejez en gran parte gracias a la herencia que le cede para su administración el internacionalista Carlos Cafiero. Finalmente el revolucionario ruso morirá a los 62 años en Berna, Suiza, el 1 de julio de 1876. Esa pues era la ponencia que queríamos presentar, que estuvimos elaborando. En el discurso es pasar, danzar de la palabra a la acción. Unimos sueños, metas, formas de camino para construir, unir, fortalecer la luz.